Estamos en el capítulo 15 de nuestro libro del conocimiento del Dios Santo, viendo ahora el juicio de Dios, la ira de Dios. Ya vimos Dios como juez y ahora vamos a ver la ira que nos lleva a entender cómo Él es juez. Impactante porción de la Escritura que habla de su ira es lo que leyó ahorita Anita de Romanos 1:18, y es como si estuviéramos leyendo las noticias del día de hoy. Así es que prepárense, la ira de Dios. Y vamos a empezar con Lupita Sánchez en la página 191. Sí, Miss. Antes de empezar, mi mano izquierda aquí me recuerda, vamos a leer la pregunta. Y las preguntas están en la página 387. Y queremos entender la naturaleza de la ira de Dios. ¿Su ira es como tu ira? ¿Mi ira? No. Ajá. Y la primera pregunta dice... ¿En qué piensa cuando escucha la palabra ira? ¿Por qué no compartes el libro, ustedes dos? Y así va a ser más fácil. Ajá. Sí, pues sí. Ajá, sí, pues sí. ¿Qué significa dicha palabra? ¿Se muestra que olvida la Biblia al referirse a la ira de Dios? Así es que, ¿qué significa, no? ¿En qué pensamos cuando pensamos en la ira? ¿Y qué significa la palabra ira? Y vamos a empezar a leer con Lupita. Sí, sí. Ya sí. Los cuadros se cambiaron, pero pues a ver cómo le hago aquí. Bueno, está bien. Dice, la palabra ira puede definirse como enojo o indignación intensa y profunda. El enojo se define como el desagrado, el resentimiento y el profundo antagonismo que se experimenta ante la presencia de los daños ocasionados o los insultos. La indignación es el enojo justo que producen la injusticia y la bajeza. Tal es la ira, y la ira, nos informa la Biblia, es un atributo de Dios. Entonces ahí pongan un número 1. Y quiero preguntarte, Lupita, tú personalmente, cuando piensas en la ira, ¿qué viene a tu mente? Ira. Viene a mi mente que ahora que conozco de su palabra. No de la palabra, no más ira. Ira. ¿Qué te hace pensar? Aquí Alicia dijo rabia. Me hace pensar. Me hace pensar que me lleva a un profundo desagrado total hacia la persona en la cual yo siento esa ira. Ok. Y vemos aquí lo que significa la ira. Dice enojo, indignación intensa y profunda, ¿no? Desagrado, resentimiento, todo eso. Vamos a subrayar. La ira puede definirse como, y subrayen todo eso, y el profundo antagonismo que se experimenta ante la presencia de los daños ocasionados o los insultos. Ira, ¿no? Yo casi tengo eso y más. En la noche, antenoche, a las 11:30, oí unos gatitos peleando. Salí para separarlos y mi vecino abrió su reja para que su perro saliera a comerlos. Me causó mucha enojo. No lo hagas. Y hoy le oré, dije, tengo que hablar con él tranquilamente. Hoy me contestó para platicar, ¿no? Que no haga eso, no es la forma de separar los gatos, y su perro se echó encima de uno y no pude dormir y era tanto mi enojo, mi ira contra él por hacer tal cosa, y es el mismo perro que atropelló a Vero y que le hizo daño y tuvo que ir al doctor y no entiende que no puede hacer eso, y eso... ¿no? Y tienes que volver a centrarte y pensar, pues yo quiero que él conozca a Cristo, ¿no?
Así es que aquí vamos a subrayar todo eso, la indignación, el enojo justo que produce la injusticia y la bajeza. Es un atributo de Dios, subrayenlo. Y Para muy, mí eso fue para mí impactante. Yo nunca había pensado que la ira era un atributo de Dios. pero su ira no es como mi ira. No sé. Es lo que- Exactamente. Nota. Ajá, y eso vamos a descubrir en el día de hoy. Así es que pongan un número 1 en la página 191, en el primer párrafo, y vamos a seguir leyendo. Ahora vamos a ir con Yolanda. ¿Tú puedes ayudarnos a leer, Yolanda? ¿Y está Rocío contigo? Sí, Ok, vamos a tomar turnos ahí. sí. La costumbre moderna en toda la iglesia cristiana es de la restable importancia a este tema. Los que todavía creen en la ira de Dios, porque no todos creen, hablan poco de ella. Tal vez no le den mayor importancia a un mundo que se ha venido desde descaradamente a los dioses de la codicia, el orgullo y el sexo, y la autodeterminación de la iglesia le sigue hablando con la desgana acerca de la bondad de Dios, pero no le dice prácticamente nada sobre el juicio. Hasta ahí, por favor, hasta ahí. Quiero recalcar algo y después el párrafo es muy largo y vamos a dividirlo con Rocío. Realmente la gente no le gusta hablar acerca de la ira, ¿no? Y el mundo hoy en día se ha entregado a codicia, orgullo, sexo. No tenemos que recalcarlo, sabemos que es cierto, a cada momento lo vemos, pero no le dice prácticamente nada sobre el juicio de Dios. Tú hablas del juicio de Dios a una mamá que su hija se ha ido con su novio y ella le ha educado siempre a creer en Dios. Ah, no, pero ella cree, ella fue bautizada, ella es buena chica, ¿no? Pero entonces no quiere enfrentar que hay un juicio que viene y sus actos demuestran que no está realmente viviendo para Dios. Rocío, ¿podrías seguir leyendo? Y si pueden dejar a Jazz solo. Sí, entonces hay que sacar a Jazz o algo. Sí. Adelante, Rocío. ¿Cuántas veces en los 12 meses transcurridos ha oído el lector un sermón sobre la ira de Dios? ¿O cuántas veces, si se trata de un ministro del Evangelio, ha predicado sobre el tema? ¿Cuántas veces, chicas? No. Pues en nuestra iglesia sí, pero no generalmente, no. Ajá, adelante. Me pregunto cuánto tiempo hace que algún cristiano ha encarado el tema en programas de radio o televisión, o en alguno de esos breves sermones de media columna que aparecen en algunos diarios y revistas. Y si alguien lo hiciese, me pregunto cuánto tiempo pasaría antes de que le volviesen a pedir que hable o escriba. El hecho es que el tema de la ira divina se ha convertido en un tabú en la sociedad moderna y en general los cristianos han aceptado el tabú y se han acomodado de tal modo que jamás mencionan la cuestión. Subrayen ahí, el hecho es que el tema de la ira divina se ha convertido en un tabú en la sociedad moderna y en la iglesia también. No hablas de condenación, no hablas de ira, no hablas del pecado. Robert Schuller, él en su iglesia Cristal en Los Ángeles, él decía, no, palabras así nunca mencionamos, solamente lo positivo. No queremos desanimar a la gente, queremos hablar de cosas bonitas. Vamos a seguir leyendo ahora con mi lista aquí. Erika, ¿estás ahí? No sé si puedes. No te veo. Si no te veo, no te pido. Porque digo, Sí estoy, hermana, buenos días, pero yo no tengo el libro.
No tienes el libro, ok. Vamos a ir con Toñetita, ¿estás ahí? Y tú no vas a leer, pero Marisa está ahí. Tampoco no está. Entonces, ok. Teresita, ¿puedes leer? Claro que sí. Buenos días, hermanitas hermosas. Haremos bien en preguntarnos si está bien que así sea, porque la Biblia obra de modo muy diferente. Es fácil imaginar que el tema del juicio divino no deba haber sido nunca muy popular, y sin embargo, los escritores bíblicos se refieren al mismo constantemente. Una de las cosas más notables sobre la Biblia es el vigor con que ambos testamentos destacan la realidad y el terror de la ira de Dios. Una mirada a la concordancia nos revelará que en las Escrituras hay más referencia al enojo, al furor y la ira de Dios que a su amor y su benevolencia. ¿Pueden creer eso? Subraya eso, ¿no? Que ambos testamentos destacan la realidad y el terror de la ira de Dios, ¿no? Y que hay más referencias al enojo, al furor y la ira de Dios que a su amor y su benevolencia. Hay más que habla de la ira, entonces, ¿por qué tampoco lo mencionamos? Y tenemos que hablar de eso. Es lo mismo, tienes que, cuando compartes las buenas nuevas del Evangelio, es importante hablar del pecado y confrontar a la gente que son pecadores, porque si no sienten carga por su pecado, ¿cómo van a ver la ira de Dios que va contra ellos y se arrepienten? Así es que también hay un error de ortografía, de palabra aquí. Haremos bien en preguntarnos. Corríjalo en tu libro. La palabra es preguntarnos. Está mal escrito. Puedes usar esto. También hay más referencias al infierno que al cielo. Sí, hay más referencias. Dice aquí al infierno que al cielo. Ahí dónde está. Entonces, en la primera línea, ¿no? Haremos bien en preguntarnos, ¿no? Como dice John MacArthur, ¿no, Elena? Que cuando tomas una persona, le hablas precisamente de eso. Si amas a alguien, tienes que hablarle de lo que les espera. ¿Tú quieres ver a la gente que tú amas en el infierno? ¿Verdad que no? Entonces, es importante tener cordura y también confrontar y decirles lo que les espera si no se arrepienten. Eso es amor. Fieles son las heridas del que te ama. No amas si no corriges a tu hijo, ¿no? La disciplina es fundamental en la crianza de un chico, ¿no? Es muy importante. Yo puse una estrella al lado. Hay más referencias a su furor, su ira, que a su amor. Elenita, por ejemplo, yo con mi esposo, luego a veces le digo que es necesario corregir a los... ¿Pueden oír a Mica? No, tienes que hablar fuerte. Es como yo hablo fuerte. Tienen que, mientras Dios nos dé Zoom y presencia, necesitan gritar, chicas. Es que no hay de otra por amor a... Si no, no van a escuchar. Buenos días, hermanitas. Pues yo le comparto en el grupo que les digo que sí es necesario corregir a los hijos. Y en mi caso, por ejemplo, tengo un problema con mi esposo, porque él, por ejemplo, sabe querer demasiado, pero yo le digo que su amor de él es un amor enfermizo, porque no corrige, o sea, nada de llamar la atención, nada de decir, oye, hijo, tienes que obedecer, o sea, no, o sea, la mano dura soy yo y él debe de usar también como hombre, identificarse con el chico para corregirlo, ¿no? Como debe de ser, y yo veo que pues no lo tiene, entonces yo luego le digo a él, es que entonces no quieres a tu hijo, porque si tú quisieras a tu hijo, le digo, lo corrigieras, porque el corregir es amar y es un mandato que Dios nos da para que lo llevemos a cabo. Pero como no tiene a Jesús en su corazón todavía, no sabe de eso. Eso es lo que pasa. Sí. Vamos a continuar leyendo ahora con Male. Sabe, pero no entiende. Gracias. Sí, buenos días a todas, hermanas. Buenos días. Vamos a ver. La Biblia elabora el concepto de que así como Dios es bueno con los que confían en Él,
también es terrible para con aquellos que no lo hacen. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Mas tinieblas perseguirán a sus enemigos. Y estos nada más unos cuantos versículos ¿Hasta ahí, Ellen? de la ira. Así es que subrayen ahí al principio, la Biblia elabora el concepto de que así como Dios es bueno con los que confían en él, también es terrible para con aquellos que no lo hacen. ¿Quieres eso para tus familiares, la gente que amas? Que sea terrible con ellos. No, es tinieblas, seguirán a los enemigos. No luz, no. Por eso buscamos cómo amar a la gente. Yo pienso en mi vecino que quisiera demandarlo por lo que hizo con su perro, con los gatos, pero yo quiero que él sea salvo y por la buena quiero ir con él y hablar con él y apelar a su amor por mí como vecina y cómo nos apoyamos siempre y que entienda mi posición, ¿no? Podría enojarme y llamar a la administradora y mejor por la buena. Primero, vamos a intentarlo, ¿no? Y aún después por la buena y después también, ¿no? Ajá. Vamos a seguir leyendo ahora. Ajá, sí. Aquí dice, las peñas, ay, me perdí, y por él se hienden las peñas. Yo no sabía que era yenden, les comparto si no saben. Es abrir o rajar un cuerpo sólido sin dividirlo del todo. Ouch. Atravesar o cortar un fluido. La Sí. flecha hiende el aire. Horrible. Vamos a continuar ahora con Patty. Fernández, ¿puedes leer? Gracias, sí. La esperanza de Pablo de que el Señor Jesús aparecerá un día en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena eterna, perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos. Es indicación suficiente de que lo que destacaban aún no es peculiar del Antiguo Testamento. En efecto, en todo el Nuevo Testamento, la ira de Dios, la ira o simplemente ira, constituyen prácticamente términos técnicos para expresar la acometida de Dios con fines retributivos por cualquier medio contra los que lo han desafiado. Ajá, y muchos versículos que lo apoyan, y unos de estos son lo que leímos en Romanos, ¿no? A mí me impacta en ese de 2 de Tesalonicenses 1, que sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor. Yo me imagino que esa es la descripción del infierno. Están ahí y ven que podrían haber entregado su vida a Cristo, pero están excluidos de su presencia y están en eterna perdición, en oscuridad total, tormento, día y noche. Eso tiene que motivarnos a ver cómo compartir, aunque lo rechacen, ¿no? Pero intento, ¿no? Así hace un pescador. Lanza su anzuelo y ahí va, y otra vez, hasta que por fin ya cae en la boca de uno.
Yo en la iglesia que estaba íbamos mucho a misiones. Entonces, en un pueblito que fuimos, el cura mandaba a la gente a que nos apedreara y nos daban ¿cómo se llama? Resorterazos, nos apedreaban y todo. Y nosotros seguimos yendo y yendo y yendo. Yo iba cada 15 días, es Tancoyol, pasando la Sierra Gorda de Querétaro. Y pero no nos rendimos, nosotros seguíamos yendo y no nos importaba. Y aconsejaban a la gente a que nos golpearan, a que nos cerraran las puertas y todo el cura. Pero Dios ahí es cuando, es otra forma de conocer a Dios, porque la gente empezó a cuestionar al cura. ¿Por qué les vamos a hacer daño si ellos no nos están haciendo daño? Si ellos nos vienen a enseñar, la gente empezó a cuestionar y la gente empezó a convertirse y se levantó ahí una iglesia grande. ¿Oyeron? Ajá. No. Sí, No, sí oímos. Sí, por eso hay que matar con bondad, ¿no? Ganamos más, aún con más difíciles. Matar con bondad. Y lo que hacen para lastimarnos, untarnos de mantequilla y seguir amando con bondad, amando con lo que yo pueda hacer. Es lo que dice el Señor. Y ahí subrayé, la ira o simplemente ira constituyen prácticamente términos técnicos para expresar la acometida de Dios con fines retributivos por cualquier medio contra los que lo han desafiado. Y sí, lo retan. No, yo lo voy a hacer a mi manera, ¿no? Hombres con hombres, mujeres con mujeres, mujeres que matan a sus hijos para tener compasión de sus novios, ¿no? Chicas que andan con casados y después piensan que les va a ir mejor y no razonan que van a hacer lo mismo con ellas después. Bueno, vamos a continuar leyendo ahora con Tania. Helen dice, la Biblia tampoco se limita a dar a conocer la ira de Dios mediante afirmaciones generales como las que hemos citado. La historia bíblica, tal como la vimos en el capítulo anterior, proclama vivamente tanto la severidad como la bondad de Dios. En el mismo sentido en que podría llamarse al progreso del peregrino un libro sobre los caminos al infierno, la Biblia podría llamarse el libro de la ira de Dios, porque está llena de descripciones de castigo divino, desde la maldición y el destierro de Adán y Eva en Génesis 3, hasta la caída de Babilonia, los grandes juicios de Apocalipsis 17, 18 y 20. Subrayé ahí que proclama vivamente tanto la severidad como la bondad. Entonces, proclama. No hay vuelta de hoja. Y eso es lo que hace el amor. Cuando amamos, tenemos que proclamar las dos cosas. Amamos, pero también advertimos, ¿no? Si sabes que ya veniste en sentido contrario y viste que parte del camino se cayó, como ha pasado varias veces aquí en México y alrededor del mundo, vas a alertar coches que vienen. No, párense. El camino se cayó, ya está abierto, ¿no? Vas a hacer lo que puedas para alertar a la gente, ¿sí no? Eso, y eso con gente desconocida, ¿no? Más conocido. Y pensamos, no, ¿cómo voy a hablar a mi hijo de Jesús si ya le he hablado y él sabe? Háblale otra vez. No pienses porque una vez le hablaste es suficiente. No sabes si hoy va a ser más receptivo que antes, ¿no? Y si te dice, no quiero que me hables de Dios, dile, es imposible, es lo más importante de mi vida. Si no quieres, no me quieres ver con todo mi paquete, entonces pues lo siento, pero es parte de mi vida y ay de mí si no anuncio el evangelio, dice. Así es que lo siento. Así Nina, mi amiga Nina, me dijo, quiero ser tu amiga, pero no quiero que me hables más de Dios. Así me dijo. Y le había regalado toda una serie de por qué puedes creer en la Biblia.
Y se sintió tan mal por decirme eso que oyó todo 2 veces y entregó su vida a Cristo. Ujú. Sí. ¿Cómo no? ¿Cómo puedo ser su amiga y no hablarle de Dios? Así es que, bueno, vamos a continuar ahora con Amanda. Siento que estoy regalando algo cada vez que anuncio el nombre de una. Y por la expresión de cada uno que se alegren en leer algo. Así debe de ser. Qué privilegio es poder leer la palabra de Dios. Y además la mano. Okay. Hola, chicas. Eva se emociona toda. ¿Te escuchan? Sí. Ok. Hola, hola. Es evidente que los escritores bíblicos no sentían inhibición alguna al encarar el tema de la ira de Dios. ¿Por qué entonces hemos de tenerla nosotros? ¿Por qué si la Biblia la proclama, hemos de sentirnos nosotros obligados a guardar silencio? ¿Qué es lo que nos hace sentir incómodos y avergonzados cuando surge el tema y qué nos lleva a suavizarlo e incluso a eludirlo cuando se nos pregunta sobre el mismo? ¿Cuál es la causa de nuestros titubeos y dificultades? No estamos pensando ahora en aquellos que rechazan la idea de la ira divina simplemente porque no están preparados para tomar en serio ninguna parte de fe bíblica. Estamos pensando más bien en los muchos que consideran que están adentro, que tienen creencias firmes, que creen con firmeza en el amor y la misericordia de Dios y en la obra redentora del Señor Jesucristo, y que siguen fielmente las enseñanzas de las Escrituras en otros aspectos, pero que vacilan cuando se trata del asunto que nos ocupa aquí, que es realmente lo que falla en esto. La gente no quiere, aún en la iglesia, hablar de la ira. No, mejor habla. Es que si hablas de la ira, ya los vas a alejar de ti, ¿no? Subrayé lo primero. Es evidente que los escritores bíblicos no sentían inhibición alguna en encarar el tema de la ira de Dios, ¿no? Pero ¿por qué nosotros sí? Y a veces es porque no están preparados para tomar en serio ninguna parte de la fe bíblica. No quieren realmente creer. Sí, yo sé que la Biblia habla de eso, pero no creo que sea realmente así. Soy bueno. Ajá. No soy bueno. Sí. Porque a ti te cuesta hablar de la ira de Dios con la gente. No, a mí no. No, porque hemos sido entrenados quizá diferente que otros, pero poca gente quiere hablar y vamos a ver qué dice el autor ahora, ¿ok? Y ahora hemos dado la vuelta con todos los que aquí pueden leer. Leo, no, tú no has leído, ¿ah, Leo? Y Maggie, ¿ok? Vamos con Leo y Maggie. ¿Cómo se evidencia la ira de Dios? La razón fundamental de nuestra infelicidad parece ser una inquietante sospecha de que el concepto de la ira es, de uno u otro modo, indigno de Dios. Y vamos a subrayar eso, vas a leer más, no te preocupes. Pensamos que la ira es de uno u otro modo indigno de Dios. Ay, no, ira, Dios, no. No, sabemos que enojarnos no es algo bueno. Y entonces pensamos en nuestro enojo para reflexionar en Dios teniendo ese enojo y decimos, no, Él no tiene ese enojo, pero no es lo mismo. Antes de que sigues leyendo, bueno, no, lee el otro párrafo y después leemos la pregunta. A algunos, por ejemplo, la palabra ira les sugiere una pérdida del dominio propio, una explosión que consiste en ver todo rojo, lo cual es, en parte, si no totalmente irracional. A otros les sugiere un ataque de impotencia consciente, o de orgullo herido, o de mal humor liso y llano. Es indudablemente
arguyen que está mal atribuir a Dios semejantes actitudes. Porque lo entendemos en términos humanos. Y subrayé ahí la palabra ira le sugiere una pérdida del dominio propio. No, me enojo y no puedo controlarme, ¿no? Pero no es así con Dios. Y vamos a leer la pregunta número 2 con Ale en la página 389. ¿Por qué la... Ay, perdón, no 300, es 87. ¿Por qué la Biblia habla de Dios en forma antropomórfica? ¿A qué escollo nos puede conducir esto en lo que se refiere a la ira de Dios? Antropomórfica, ¿qué significa? Ajá. Hablando a Dios en términos humanos. Ok. Y vamos a ver por qué habla así. Vamos a seguir leyendo ahora con Maggie. ¿Ya se salió? Hola. Hola. La respuesta es esta. Claro que estaría mal, pero la Biblia no nos pide que lo hagamos. Parecería haber aquí una confusión en cuanto al lenguaje antropomórfico de las Escrituras, es decir, la costumbre bíblica de describir las actitudes y los afectos de Dios en términos que se emplean ordinariamente para hablar sobre los hombres. La base de esta costumbre está en el hecho de que Dios hizo al hombre a su propia imagen, de modo que la personalidad y el carácter del hombre se parecen más al ser de Dios que ninguna otra cosa creada. Pero cuando la Escritura se refiere a Dios antropomórficamente, no está queriendo decir que las limitaciones e imperfecciones que corresponden a las características personales de nosotros, las criaturas pecadoras, se correspondan también con las cualidades relacionadas de nuestro Santo Creador. Más bien da por sentado de que no es así. Ajá. Entonces, ahí donde dice antropomórfico, ahí dice la definición de lo que es, subrayenlo, la costumbre bíblica de describir las actitudes y los afectos de Dios en términos que se emplean ordinariamente para hablar sobre los hombres. Y también la segunda parte, pero cuando la Escritura se refiere a Dios antropomórficamente, o sea, hablando de atributos del hombre, no está queriendo decir que las limitaciones y imperfecciones que corresponden a las características personales de nosotros, todo eso subrayan, ¿no? Las criaturas pecadoras se corresponden también con las cualidades relacionadas de nuestro Santo Creador, ¿no? Se da por sentado que no es así. Nada más lo dice, Dios describe a sí mismo en términos que podamos entender. Por eso lo hace, no porque Él también dice que Él nos cubre con sus plumas. Y no quiere decir que es una gallina. Ajá. Sí. Es para darnos la imagen, que en nuestra mente veamos ese cuidado tierno que Dios tiene de nosotros. Ajá. Así es que en la pregunta número 2 van a poner en ese párrafo un número 2 y en la página 387 van a poner la página 194 al lado del número 2. Porque si pensamos en el enojo del hombre y pensamos que es lo mismo para Dios, vamos a hacer que Dios sea pecador. Eso es lo que te lleva a pensar si estás viendo los atributos del hombre aplicados a Dios. Pero vamos a leer más de eso. Ahora, todos en la computadora que están viendo que pueden leer, ¿ya leyeron? Mayra, ¿puedes leer o estás en otra onda? No, sí estoy en la misma. Dice, por ejemplo, el amor de Dios, como se refleja en la Biblia, jamás lo conduce a cometer acciones necias, impulsivas o inmorales, como ocurre con el amor humano, que con harta frecuencia nos lleva justo a eso.
Del mismo modo, la ira de Dios en la Biblia jamás es algo caprichoso, desenfrenado, producto de la irritabilidad, moralmente indigno, como suele serlo con frecuencia la ira humana. Todo lo contrario, constituye una relación objetiva y moral, correcta y necesaria para con la maldad. Dios solo se enoja cuando corresponde enojarse. Incluso, entre los hombres existe lo que se denomina la ira justa, aunque probablemente sea bastante rara, pero toda la indignación que manifiesta Dios es justa. ¿Acaso sería un Dios bueno el que encontrara tanto placer en la ira como en la bondad? ¿Acaso sería, por otra parte, moralmente perfecto un Dios que no reacciona de forma adversa ante el mal en su propio mundo? Por cierto que no, pero es justamente esta reacción adversa al mal cuando constituye una parte necesaria de la perfección moral, la que contempla la Biblia cuando habla sobre la ira de Dios. Sí. Es que si no hubiera el enojo justo contra robo, todo el mundo estaría robando. Sí, lo que leímos en Romanos, la ira de Dios se manifiesta porque mira cómo está el mundo, ¿no? Se enoja a Dios porque no nos hizo para hacer lo que Romanos 1 dice que estamos haciendo. Ajá. Y eso es justicia. Si no, sin saber cómo estaría el mundo, ¿no? Aquí subrayé cuando dice del mismo modo, la ira de Dios en la Biblia jamás es algo caprichoso como la nuestra, ¿no? Desenfrenado, producto de la irritabilidad, ¿no? Porque no estoy de buenas hoy, amanecí mal. Moralmente indigno, como suele serlo con frecuencia la ira humana. Todo lo contrario, y aquí explica lo que es la ira de Dios. Constituye una reacción objetiva y moral, correcta y necesaria para con la maldad. Nuestra ira muchas veces es porque las cosas no van como yo quiero, o me enojo contra algo que hacen injusto. Dios solo se enoja cuando corresponde enojarse. Toda la indignación que manifiesta Dios es justa, pero no toda la indignación que manifiesto es justa. Sí, más bien no es. Ahí está la respuesta a la otra pregunta en el lado. Ajá. Dice, ¿a qué escollo nos puede conducir esto en lo que se refiere a la ira de Dios? Ajá. Que dice aquí que nos conduce a cometer acciones necias, impulsivas o inmorales. Exactamente. Pongan ahí otro 2B ahí. Y también puse 2B al final del párrafo anterior, ¿no? Que por nuestro propio pecado, ¿no? Pero también se complementa con eso. Gracias, Ale. ¿Puedes leer la pregunta número 3? Thank you. ¿Cuáles dos consideraciones bíblicas corroboran la cuestión de que la ira de Dios es cruel? Vamos a continuar leyendo aquí en la página 195. Ya todos Danay, ahí estás. No te había visto. Yay. ¿Puedes leer a otros? Claro que sí. A otros el pensamiento de la ira de Dios les sugiere crueldad. Piensan quizá en lo que se les ha contado sobre el famoso sermón evangélico de Jonathan Edwards. Sinners in the hands of an angry God. Qué bien pronuncias. Gracias. Pecadores en las manos de un Dios airado, que fue utilizado por Dios para iniciar un avivamiento en el pueblo de Enfield, en Nueva Inglaterra, Estados Unidos, en 1741. En dicho sermón, Edwards, desarrollando el tema de que los hombres naturales están sostenidos en las manos de Dios sobre el foso del infierno, empleaba las más vívidas imágenes infernales para lograr que su congregación sintiera el horror de su situación y para darle fuerza a su conclusión.
Por lo tanto, todo aquel que esté sin Cristo debe despertarse y escapar de la ira que vendrá. Cualquiera que haya leído el sermón sabrá que H. Storm, el gran teólogo bautista, tenía razón cuando recalcó que las imágenes de Edwards, por agudas que fuesen, no eran más que imágenes que en otras palabras imágenes que en otras palabras Edwards no consideraba que el infierno consistiera en fuego y azufre, sino más bien en la infidelidad y la separación de Dios, producto de la conciencia culpable y acusadora, y de la que el fuego y el azufre constituyen símbolos. Por esto no resuelve por completo la crítica que se le hace a Edwards. Esto es la de que el Dios que puede infligir un castigo tal que requiere semejante lenguaje para describirlo tiene que ser un monstruo cruel y feroz. Y perdón, hubiera dividido ese párrafo, era muy, muy largo, ¿no? Pero te absorbe el mismo párrafo, ¿no? Jonathan Edwards hizo como, aquí tenía la gente y el infierno abajo y estamos sobre un hilo, en cualquier momento vamos a caer en el infierno, y eso asustó a su gente. Pero él quería que reaccionara para que realmente entregaran sus vidas a Cristo, ¿no? Que no fueran nada más religiosos. Ahí subrayé la primera frase que dice: el pensamiento de la ira de Dios le sugiere crueldad, porque es la introducción a lo que es nuestra pregunta, ¿no? Y la pregunta: ¿cuáles dos consideraciones bíblicas corroboran la acusación de que la ira de Dios es cruel? Ahí estamos por ver esas dos consideraciones con esa introducción del sermón de Jonathan Edwards. Y él decía: por lo tanto, todo aquel que esté sin Cristo debe despertarse, escapar de la ira que vendrá. Esa es la idea de confrontar a la gente con el pecado y la ira de Dios. No va a ser que te mueres y ya, que descanse en paz. No va a haber paz para ti nunca, jamás, en toda la eternidad. Despierta, es real, ¿no? Sí. ¿Este sermón se puede escuchar? Ponlo en Google, claro, Sí. ahí sale. Ajá. ¿Hay en español? Sí, claro. Ajá, sí, sí. ¿Puritano? No era. Por el tiempo. 1700. No dice que era, pero No. búscalo en Google, que yo me acuerdo, no. Ajá, pero pueden buscarlo, ¿no? Pero era un gran predicador de ese siglo. Ajá. Entonces vamos a seguir leyendo. Hay dos consideraciones y vamos a empezar aquí. Alicia, ¿podrías leer? Son dos versículos, me imagino, ¿no? Bíblico. Vamos a ver. Porque yo no lo encontré la. Yo sí. De lo que leí. Dice en primer lugar y segundo lugar. Sí, ya. Ajá. Sí, lo subrayé. Ajá. Se deduce esto. Hay dos consideraciones bíblicas que nos demuestran que no es así. Ajá. En primer lugar, en la Biblia, la ira de Dios es siempre judicial. Subráyalo y pongan ahí número 3, porque está diciendo la primera consideración en cuanto a esa acusación que Dios es cruel por su ira. Es decir, es la ira del juez cuando administra justicia. La crueldad. La crueldad es siempre inmoral, pero el presupuesto explícito de todo lo que encontramos en la Biblia y en el sermón de Edwards para el caso sobre los tormentos de quienes experimentan toda la ira de Dios es el de que cada cual recibe precisamente lo que merece. El día de la ira, nos dice Pablo, es también el día de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Romanos 2:5. Jesús mismo, que tuvo más que decir sobre este tema que cualquier otro, figura del Nuevo Testamento, deja claro que la tribulación sería en proporción con el merecimiento individual.
Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hará cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Sí, yo corrijo si no leo, ¿ok? Recuerden, chicas. Mucho vemos aquí en este párrafo. La ira de Dios dice ahí arriba, en la página 196, lo que Dios quiere decir es que cada cual recibe precisamente lo que merece. La retribución sería en proporción con el merecimiento divino. Y la revelación del justo juicio de Dios conforme a sus obras. Cada uno recibirá conforme a sus obras. Nosotros también, nuestras obras en Cristo. Todos tendremos un vaso lleno, pero algunos vasos serán chiquitos y otros grandes. Lo mismo en el infierno. Hay diferentes grados del infierno, de aflicción, aunque es eterno. Pero el que ha hecho más recibirá más azotes y el que hizo menos será, pero de todas maneras es perdición eterna. Pero Empezando por la ausencia de Dios, ¿no? Empezando por la ausencia de Dios. Dejó claro que la retribución sería en proporción con el merecimiento individual. Subrayenlo. Pero de todas maneras, o estamos en el cielo o estamos en el infierno, ¿no? No hay media. No hay purgatorio, no es para que te purifiques, para que llegues. Por eso queremos estar seguros, estamos en el equipo ganador para ir al cielo. Pues claro. Marlene, ¿tú querías leer? Es que te veo ahí, después sé que estás limpiando y no sé si pedirte o no. Hola. No, estaba leyendo. Sí, puedo leer. Ok, Marlene. A ver, voy. Dios se encargará, dice Edwards en el sermón a que hemos hecho referencia, de que no sufráis más de lo que la estricta justicia exige. Pero precisamente lo que la estricta justicia insiste en lo que resultará tan penoso para quienes mueren en la incredulidad. Si se hace la pregunta, ¿es posible que la desobediencia a nuestro Creador realmente merezca un castigo tan grande y atroz? La respuesta es que todo el que haya sido convencido del pecado alguna vez sabe sin la menor sombra de duda que sí, y sabe también que aquellos cuya conciencia no ha sido despertada aún para comprender, como lo expresó Anselmo, que pesado es el pecado, no tiene derecho a opinar. Ahí vamos a subrayar en ese párrafo de que no sufráis más de lo que la estricta justicia exige. No sufres. Ahí en la segunda línea. El que peca sabe que lo merece. Y como, qué pesado es el pecado, ¿no? Dura es la vida del pecador, dice en Proverbios. Si tú estás pecando, ¿estás feliz? No, sabes que no. Aunque no conozcan del Señor. Aunque no conozcan del Señor también, sí saben, pero a veces la conciencia está cauterizada y les vale, ¿no? Pero algún día tendrán que encontrarse con su juez. Y aquí viene con el segundo. Así es que la primera vemos que hay consideraciones que demuestran aquí acerca de la pregunta 3, de que Dios no es cruel. Dios siempre
La ira de Dios siempre es judicial, es uno, y ahí viene la segunda. ¿Puedes leer? Qué gusto tenerte con nosotros nuevamente. Fue largo el camino. Pero... Largo el camino, pero ya llegaste, en el tiempo perfecto de Dios. No, y más, me está dando un lugar precioso. En segundo lugar, en la Biblia, la ira de Dios es algo que los hombres eligen. ¿Pueden oír a Pili? Ahí voy. No, no pueden oír. O tienes que venir aquí o tienes que hablar más fuerte. Uno de las dos. Sí. No, ya ves, se me cae. Otra vez. En segundo lugar, en la Biblia, la ira de Dios es algo que los hombres eligen por sí mismos. Antes de ser una experiencia infligida por Dios, el infierno es un estado por el cual el hombre mismo opta rechazando la luz que Dios hace brillar en su corazón para dirigirlo hacia él mismo. Cuando Juan escribió, el que no cree en Jesús ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, agrega enseguida la siguiente explicación, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más a las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan 3:18. Él quiere decir exactamente eso. La acción decisiva de juicio contra los perdidos es el juicio que ellos mismos se dictan cuando rechazan la luz que les llega en y mediante Jesucristo. En el último análisis, todo lo que hace Dios subsiguientemente como acción judicial para con el incrédulo, ya sea en esta vida o más allá, es mostrarles o guiarlos hacia las consecuencias plenas de la elección que ha hecho. Ajá. Entonces, ahí estamos viendo también la respuesta a la pregunta 4, pero la 3, entonces, que en primer lugar, que la ira de Dios siempre es judicial. Él está dando su juicio, está ahora sentenciando a la gente a lo que ellos han hecho. Y en segundo lugar, la Biblia, cuando habla de la ira de Dios, vemos que es algo que los hombres eligen por sí mismos. Al rechazar a Cristo, están eligiendo el juicio. Están diciendo, aunque el infierno no fue hecho para el hombre, dice, fue hecho para el diablo y sus ángeles. El hombre elige ir ahí por rechazar a Jesús, porque han rechazado la luz que Dios hace brillar en su corazón, ¿no? Y entonces, la pregunta número 4, Ale, pongan ahí un número 3, y la pregunta número 4. ¿Cuáles pasajes bíblicos usa Packer para apoyar su aseveración de que antes de ser una experiencia infligida por Dios, el infierno es un estado por el cual el hombre mismo opta? Y ya pueden poner un 196 ahí en la página 387, porque ahí vemos ahí que lo que subrayamos, que el hombre mismo opta rechazando la luz de que Dios quiere que brillen, ¿no? Juan, pueden subrayar Juan 3:18, está escrito ahí también. Es impactante en Juan 3. Busquen Juan 3, Juan 3. No nada más 18, pero muchos versículos en Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, ¿no? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero al final dice, versículo 36, mira cómo dice, impactante, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Eso nos alegra, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. El que rehúsa creer. Y tú dices, pues no estoy rehusando, pero no estás aceptando, así es que rehuses por deducción.
¿No? Varios versículos en Juan hablan de eso. Ahora, vamos a ver un término y yo creo que con eso vamos a terminar el día de hoy. En la pregunta número 5, Gehenna, ¿puedes leerlo, por favor, Ale? En la página 387. ¿Cómo describe Packer a Gehenna? ¿Qué efecto debería tener nuestra conciencia de lo que significa estar separados de Dios sobre nuestra actitud hacia los no cristianos y en nuestro comportamiento hacia ellos? Súper importante esta pregunta porque todos los días tenemos trato con no creyentes. Como voy a tener con mi vecino más al rato, quizá eso pasó para que pudiera usarlo como ejemplo en el día de hoy. No sabemos, pero vamos a seguir leyendo. Llegó María Luisa y estamos en la página 197. ¿Quieres leer, María Luisa? Sí, claro. Gracias. Ajá, 197. Perdón. Sí, la lección. ¿El párrafo es? La lección básica. La elección básica. La elección básica fue y sigue siendo simple, ya sea responder a la invitación, venid a mí, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Mateo 11, 28 y siguientes. O no, ya sea salvar la vida para la cual es preciso evitar que Jesús pueda censurarla y resistir su exigencia de hacerse cargo de ella o perderla, para lo cual es necesario negarse a sí mismo, tomar la cruz, hacerse discípulo y permitir que Jesús cumpla su voluntad quebrantadora en nosotros. En el primer caso, nos dice Jesús, podemos ganar el mundo, pero no nos hará ningún bien porque perderemos el alma. Mientras que en el segundo caso, si perdemos nuestra vida por amor a Él, la encontraremos. Mateo 16, 24 y siguientes. Lo cual es muchísimo mejor, ¿no? Así es que la elección básica fue y sigue siendo siempre, ya sea responder a la invitación, venid a mí. Siempre digo que es la mejor oferta, mejor que el Buen Fin, ¿no? El Señor dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Estás trabajado? ¿Estás cansada? Ir a Cristo. ¿Estás frustrada? Ir a Cristo. En mi frustración antenoche fui a Cristo, ¿no? Para tranquilizarme, para ubicarme en medio de todo eso que sucedió, ¿no? Y subrayé algo tan importante en nuestras vidas, para lo cual es necesario negarse a sí mismo, negarse a sí mismo, chicas, no es dejar de comer un chocolate en Semana Santa. No. Negarse a sí mismo es decir no a mi pecado y sí a obedecer a Dios, ¿no? Tomar la cruz, hacerse discípulo, ¿no? Que yo quiera ser discípula de Cristo, yo quiero seguir aprendiendo. ¿Somos discípulas? En mi vida privada, que nadie me ve, sigo aprendiendo, porque puedo ir con todas y tomar la clase, pero en mi vida privada, cuando descuido mi tiempo con Dios y que Él es mi maestro y yo estoy aprendiendo, me voy enfriando. Es muy sutil y es más fácil que entre el pecado en nuestras vidas, si es así. Entonces, para encontrar nuestra vida tenemos que decir no a lo que pensamos que nos va a llenar. Y si no es lo que Dios quiere, no es lo que Dios quiere. Entonces, en la pregunta 5 ahora vamos a leer con Mica, con voz de arcángel. La 4, perdón. La 4 era de arriba, ¿no? De lo que habíamos visto. El 4 cuando dice, ¿qué versículos usó? Juan 3:18, subrayenlo arriba de la página, y el otro que yo mencioné, Parker, casi es igual. Parker dijo ese versículo, Parker dijo el otro. Así es que pueden agregarlo a la lista si gustan, pero es el Juan 3. Ajá, sí. Y Jazz está compartiendo otros versículos en perro. En perruno. Sí. Entonces, ¿qué significa, Mica?
¿Pueden oír a Mica? Fuerte, fuerte. ¿Qué significa? No obstante, perder el alma. Para responder a esta pregunta, Jesús se vale de sus propias historias. Infierno. Una decena de versículos evangélicos más. Es el valle fuera de Jerusalén donde se quemaba la basura. El gusano que no es aparentemente una figura de la interminable disolución de la personalidad por efecto de la conciencia condenatoria. El fuego es símbolo de la agonía que resulta de tener conciencia del disgusto de Dios. Las tinieblas de afuera son una imagen del conocimiento de la pérdida, no solo de Dios, sino todo bien y de todo lo que hacía que la vida pareciera valer la pena. El crujir de dientes es una representación de la condenación y el desprecio hacia uno mismo. Qué horror, ¿no? Así describe Packer Gehenna, que es el infierno, que es el lugar donde quemaban la basura. Imagínense, la gente en el infierno es basura siendo quemada. Así es que pongan un número 5 ahí. Y en la página 387 pongan ahí 197. Ahora viene la pregunta para nosotros. ¿Y nuestro comportamiento hacia ellos? ¿No? Eso es quizá más importante. Y vamos a llegar hasta Romanos y la ira. Y ahí terminamos para el día de hoy. Sonia, ¿quieres leer? ¿Quieres venir aquí o quieres leer fuerte ahí? Estas cosas son sin duda indescriptiblemente espantosas, aunque quienes han sido convencidos de pecado tienen algún conocimiento de lo que significan. Pero no se trata de castigos arbitrarios, representan más bien un desarrollo consciente del estado en que se ha elegido estar. La esencia del accionar de Dios en ira es la de dar a los hombres lo que han elegido, con todas sus consecuencias, nada más y asimismo nada menos. La disposición de ánimo de Dios de respetar la elección humana hasta este punto puede parecer desconcertante y hasta aterradora, pero está claro que en esto su actitud es soberanamente justa y que está lejos de ser un castigo caprichoso e irresponsable, que es lo que queremos decir cuando hablamos de crueldad. Muchas gracias. Subrayen ahí, pero no se trata de castigos arbitrarios, representan más, ahí se va, no, a ver quién, no, es un desarrollo consciente del estado en que se ha elegido estar. La persona rechazó a Cristo, está recibiendo el infierno. Ha rechazado tanta luz. Vivimos en el año 2022, ¿después de quién? De Cristo. Cristo. Hasta en el mundo todos los días lo está gritando y la gente lo rechaza. Dios en ira es la de dar a los hombres lo que han elegido, su justo juicio. Es respetar la elección humana. ¿Ok? ¿No quieres? Te respeto. Nada a la fuerza. Es soberanamente justa. Y terminamos el último párrafo con Anita en el día de hoy. Muy claro eso, ¿no? De la ira de Dios. A ver cómo nos motiva a compartir con nuestra gente en esta semana. Necesitamos, por lo tanto, recordar que la clave para interpretar los muchos pasajes bíblicos, a menudo altamente figurativos, que pintan al divino rey y juez en una actitud iracunda y vengativa en comprender lo que es
comprender que lo que Dios hace en ese caso no es sino rectificar y confirmar los juicios que aquellos a quienes visita ya han emitido por sí mismos en el curso que han elegido seguir. Esto se ve en el relato del primer acto de ira de Dios hacia el hombre en Génesis 3, donde vemos que Adán ya había escogido esconderse de Dios y eludir su presencia. Antes de que Dios lo echara del jardín del Edén, este mismo principio tiene aplicación en toda la Biblia. Subrayan, confirmar los juicios que aquellos a quienes visita ya han emitido por sí mismos en el curso que han elegido seguir. Dios solamente, Adán y Eva rechazaron ese paraíso, Dios los sacó, perdieron. Pero Dios en su misericordia puso un ángel con una espada que daba vueltas por todos lados para que no regresaran a comer del fruto de la vida eterna, ¿no? Y vivir siempre en pecado, ¿no? Aún así, Dios nos muestra su misericordia. Pues vamos a terminar en el día de hoy. Fer, ¿podrías guiarnos en oración para terminar? Dios, Señor Todopoderoso, te alabamos, Padre, por tu perfección, Señor, ya sea en nuestra ira justificada, Señor, en amor hacia nosotros, en todo el plan que tú tienes, Señor, para tus hijos en esta tierra. Te alabamos, Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados, Padre, pues que son diarios en diferentes medidas, Señor, pero te pedimos que nos des aflicción, Señor, que no pequemos en tu contra. Te damos gracias por toda la bendición, Señor, de reunirnos, de poder compartir tu palabra, de aprender de ti y que de regreso, Señor, tú nos das paz, nos das confianza y nos das también valentía, Señor, para hablar de ti, para llevar tu palabra a nuestro entorno, Señor. Todo esto, Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios. Chicas, terminen el capítulo si no han contestado todas las preguntas. Tienen tiempo.